que mencionó mi compañera Gaby, que es los cautiverios de las mujeres. Y hemos estado transcurriendo el análisis, sobre todo de diversas mujeres o diversas caracterizaciones que se hacen a las mujeres. El día de hoy vamos a hablar de las locas. Y fíjense que curiosamente, cuando yo comienzo a leer el capítulo para hacer este análisis, yo digo, como anillo al dedo, porque siendo psicóloga trabajo precisamente en la cuestión de la salud mental, pero no solo la cuestión de la salud mental, sino muchas veces he sido llamado loca, he sido llamada loca. Y creo que la mayoría de las mujeres que estamos aquí y que nos están viendo en vivo, alguna vez han sido llamadas locas. Y quiero comenzar precisamente describiendo el concepto de locura desde el aspecto de enfermedad, desde el aspecto en como la parte de la psiquiatría, como la parte de la psicología, como la parte de las personas y los expertos en salud mental conciben. Este concepto es dado por una psicóloga que de hecho es profesora en la Facultad de Psicología, la doctora Montenegro, y nos dice, la locura es un desequilibrio manifestado en una percepción distorsionada de la realidad. La pérdida de autocontrol, alucinaciones y comportamientos absurdos y sin motivo. La persona que está loca no tiene noción de lo que es real y lo que no es real. Y voy a poner ejemplos de la vida cotidiana que vemos en películas. Películas como El sombrerero loco, películas como Una mente brillante, que de hecho el personaje de esa película tenía esquizofrenia. Y no sé si recuerdan o algunas personas que nos están viendo, una de las características es que tenía alucinaciones, veía a una niña y se hacía como historias muy alejadas de la realidad. Es lo que les pasa a los locos y a las locas. En cuestión de enfermedad, no tienen esa noción de lo que es real y lo que no es real. Y hablando precisamente de esa enfermedad, no solamente se enferman hombres y mujeres, no se enferman personas adultas, personas ancianas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Todos podemos enfermarnos, todas y todas podemos enfermarnos de locura. Pero la locura como tal es algo que es difícil de trabajar de manera personal. El abordar la locura de alguien es complicado. Y diciendo esto, yo les pongo ejemplos. No digo que todas las personas que son indigentes tengan una enfermedad mental, pero sí un número considerable. Y una de las cosas que hacemos cuando alguno de ellos se acerca es alejarnos. De hecho, me ha tocado hasta ser agredida por una de ellas, por una loca, en cuestión de salud mental. Hace poco venía en el metro y de repente venía entrando a uno de los vagones y sentí como me jalaron el cabello. Yo dije, ah, caray, y era una mujer loca que estaba diciendo que ya sabía que yo había comploteado con fulanito de tal, que sabía que lo había asesinado y cosas así. Y me empezó a hablar precisamente esa locura, de esa realidad que ella vive. Yo lo que hice fue sentarme, jalaron la palanquita del metro y llegaron los policías y la bajaron. Pero yo les pregunto, ¿qué hacemos con la locura de las personas? Hablando de enfermedad mental, muchas veces no sabemos cómo reaccionar y nos alejamos. O por lo menos yo en algún momento lo he hecho. ¿A qué atribuimos precisamente este concepto de locura? Sobre todo en el caso de las mujeres, que es lo que nos atañe a hablar el día de hoy en el análisis de este libro, a que es producto de los nervios. Está mala de los nervios. Hay una postura, sobre todo en este ámbito de la psicología, más enfocada al lado del psicoanálisis, que no vamos a abordar mucho porque no es la idea, pero gran parte de estas concepciones hablan sobre cuestiones de neurosis, de psicosis,
de estructuras, sobre todo mentales, para tratar de explicar la locura. Y esta locura es asociada con las mujeres con un término que tiene que ver con la neurosis, con la histeria. Y entonces, ¿cuántas veces no nos han acuñado ese término? Eres una histérica, estás toda neurótica, sobre todo cuando expresamos algún tipo de conflicto, de molestia o de situación que nos esté incomodando. Y entonces es que está mala de los nervios. Y ante esa situación, ¿cómo reaccionamos? Pues entonces tratamos de curarlo con tecito de hierbas, con algunas infusiones o hasta la cuestión de la automedicación. Eh, Tratamientos hasta naturistas para la cuestión de los nervios. Nos automedicamos precisamente para controlar y a lo mejor no solo nos automedicamos nosotras, sino que la misma familia, las mismas mujeres de la familia o algunas mujeres que nos rodean, deberías tomarte un tecito de tilo. Deberías tomarte esto para bajar los nervios. Eso te va a ayudar. Que es la manera en la que tratamos de curar la enfermedad mental. Porque hablando de locura, hablamos precisamente de lo que es la enfermedad mental. Y entonces una persona que es concebida con estas enfermedades mentales, en algún momento va a tener que acudir al médico, sobre todo porque los tecitos, sobre todo porque los remedios caseros o los consejos de otras personas no le están ayudando. Y entonces es cuando acude con un especialista y acude con un médico. Quiero comentarles que para diagnosticar precisamente una enfermedad mental se tiene que hacer un diagnóstico en donde se aplica una serie de instrumentos, una entrevista para poder determinar si la persona cubre con ciertos criterios para identificar qué de los síntomas me deriva precisamente una enfermedad mental o cuáles son característicos de esta o de otra o de aquella enfermedad mental. Necesita forzosamente para que una persona sea declarada o sea diagnosticada como loca, hacer una evaluación, ya sea en materia de psicología, ya sea en materia de psiquiatría o ya sea en materia de cualquiera de los especialistas en enfermedades mentales. Y entonces se dice que las mujeres necesitamos ser escuchadas y precisamente hablar de este malestar es lo que nos hace ir al médico o al especialista que va a tratar esta problemática. Una vez que una persona es diagnosticada con una enfermedad mental, en muchas de las ocasiones es llevada a un centro donde, que se conoce como manicomio, ¿no? Donde decimos manicomio, pero que es un hospital psiquiátrico en muchas ocasiones. Y entonces el encierro implica que es diagnosticada y que es etiquetada o ya es considerada una persona que tiene una enfermedad mental, que ha perdido la razón, por así decirlo. Y entonces nos vemos con dos, o ella se ve o se visualiza con dos problemáticas: murallas terapéuticas y murallas de a de veras. ¿Qué son las murallas terapéuticas? Pues estar encerrado en el caso de los hombres que también son diagnosticados con una enfermedad mental. Y el encierro, los hospitales psiquiátricos, pues precisamente implica que necesita tener un tratamiento y necesita tener características para identificar que la persona está no curada, pero que sí puede adaptarse precisamente a este proceso, que ha sido rehabilitada para integrarse de manera social. Pero el vivir encerrada, el vivir encerrado, tampoco es algo que sea bonito o que sea lindo o que sea agradable. Y entonces, una vez que la persona es declarada loca, pues tiene que lidiar con esto, con el encierro, con estas murallas terapéuticas, en donde dice que una persona, Marcela Lagarde lo menciona, una persona es la que determina si se queda, si sale o continúa con el tratamiento. Y también tenemos este otro proceso que dice las murallas de a de veras, porque entonces el otro, el que determina que la persona esté dentro del encierro, es el médico, ¿no? Pero las murallas de a de veras, lo menciona Marcela Lagarde,
es la familia, el abandono que hay de la familia hacia estas mujeres que han sido diagnosticadas como locas, ¿no? Y de hecho, rescato esta frase que precisamente viene del libro: los enfermos mentales, las enfermas mentales, son depositados en un basurero por las familias y por la sociedad, porque no se puede lidiar con la locura, o es complicado lidiar con la locura. Y entonces, esto es la concepción teórica de enfermedad mental, lo que nos dice, por ejemplo, el psicólogo, lo que nos dice la psicóloga, lo que nos dicen los profesionales y las profesionales en salud mental. Pues esas son las características. Pero ¿qué pasa con nosotras las locas? Las que somos consideradas locas, las que hemos sido llamadas locas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una mujer sea considerada una loca de acuerdo a este concepto y de acuerdo a este análisis del libro que nos presenta Marcela en este capítulo? Y nos dice, Sigmund Freud dice que la locura es un problema de la cultura fundado en el dolor como base de la llamada neurosis y psicosis, que son términos que utiliza el psicoanálisis precisamente para ubicar a estas personas que tienen algún problema dentro de la psique. Y tenemos esta frase que yo rescato porque precisamente es la base de lo que hace que una mujer sea considerada loca. Incorpora la contradicción manifiesta del displacer en la infelicidad y en la insatisfacción. ¿Quiénes son las mujeres locas? Las que viven frustradas, las que viven inconformes, las que no son felices con lo que tienen y con lo que son. Pero esas mujeres catalogadas como locas no se consideran locas ellas, las consideran locas el otro. ¿Quién? Pues la cultura patriarcal, el machismo, el otro, la familia y desafortunadamente nosotras mismas como mujeres. ¿Por qué enloquecemos las mujeres? La locura femenina es el conjunto de dificultades para cumplir con las expectativas estereotipadas de género. Es decir, una mujer se vuelve loca porque no cumple con estas expectativas que están sustentadas precisamente en esta cultura patriarcal, en esta masculinidad hegemónica en donde los estereotipos determinan qué debe de ser una mujer y qué debe ser un hombre. Y esa mujer es considerada loca porque no cubre con estos estereotipos. Es decir, ¿qué tipo de estereotipos? Ser una buena mujer, hacer un buen matrimonio o tener un buen matrimonio, estar casada, criar a sus hijos, tener una familia feliz y todo lo que se atañe precisamente a lo que debe ser o no ser una mujer. Y entonces nos dice Marcela, ¿por qué enloquecen las mujeres? Las mujeres están locas, nos dicen locas, por faltar a la feminidad, es decir, por no ser femeninas, por no cubrir con ese estereotipo. Porque tienen una pérdida de identidad cuando sus condiciones de vida se separan del estereotipo de requerido. ¿A qué se refiere esto? Estar peleadas con lo que quiero ser y con lo que me exige precisamente el otro, la otra. Es decir, si yo quiero ser una mujer soltera que no quiere tener hijos, entonces si hay una pérdida de identidad porque socialmente me solicita la cultura, la parte de esta sociedad patriarcal que debo ser una mujer casada y con hijos porque a mi edad estoy loca y soy soltero. Entonces, a eso se refiere, hay una pérdida de identidad. Yo quiero esto, pero ¿sabes qué? Choco con lo que me está exigiendo la sociedad. Por la exageración en la fidelidad del estereotipo. O sea, una cosa es, no sigo los estereotipos de género, pero otra forma de volverse loca o de ser considerada loca es seguir esos estereotipos de género, pero a la pie de la letra.
Si dicen que la mujer debe de ser femenina, entonces yo tengo que ser muy, muy, muy femenina. Si dicen que la mujer debe tener hijos y ser una buena madre, entonces voy a tratar por todos los medios, exigirme de ser una buena madre. Si dicen que las mujeres tienen que ser unas buenas esposas, voy a hacer todo lo posible porque mi esposo esté feliz y me considere una buena mujer. Entonces las mujeres también enloquecen por tratar de exagerar y de cubrir y ser ese estereotipo que está marcado. A pesar de darse totalmente a los otros, llega al vacío, a la falta de reconocimiento positivo, vital para la sobrevivencia. ¿A qué se refiere esto? Que a pesar de que yo estoy haciendo todo lo posible por ser una buena mujer, por ser o cubrir ese estereotipo, no soy feliz y me siento vacío. Y eso también hace enloquecer a las mujeres. Aprendemos que cualquier pequeña exageración, cualquier exceso u omisión hará que seamos consideradas locas. Es decir, hay ocasiones en las que tratamos de no ser para no ser etiquetadas. Tratamos de no hacer para no ser consideradas unas locas. Y las mujeres son locas por creer en cosas mágicas y por hacer rituales esotéricos del demonio y no cristianas. Y fíjense que me llamó la atención esta parte de la lectura del libro de Marcela, porque dice que nosotros las mujeres, sobre todo al tratar de resolver una problemática, ¿con quién acudimos? Regularmente no acudimos directamente al médico, acudimos a otras mujeres para tratar de resolver la problemática o a que nos lean las cartas, a que nos lean el futuro, a que esté una persona como esta cuestión de la magia. Y hay una frase que me gusta mucho que usó Marcela, dice, las mujeres van a buscar este tipo de respuestas porque no pueden creer en sí mismas. Y entonces necesitan que otro, a partir de esto, les diga precisamente en qué creer, porque ellas no pueden creer en sí mismas. Se les dificulta. Y entonces, y fíjense que es curioso porque yo, por ejemplo, yo no sé a ustedes, los que nos están viendo, mis compañeras, pero es más común escuchar a una mujer que lo atribuya a cosas mágicas. ¿No sabes qué? Tu esposo te dejó porque lo embrujaron. ¿O sabes qué? Te tienen mucha envidia y esas malas vibras hacen que te esté yendo mal. Deberías de ir y a checar esto, deberías de ir a checar el otro. Y entonces nosotros creemos, o se dice dentro del libro de Marcela, que creemos que la solución a las cosas tiene que ver con la magia. Pero no escucho, por ejemplo, mucho a hombres que hablen sobre esto, ¿no? De que, ay, te están haciendo mal de ojo, ve a checarlo por la brujita de no sé dónde, y entonces ella te va a resolver. No, hay una alta, estadísticamente hay una alta probabilidad de que las mujeres seamos las que acudamos a estos lugares. Y entonces el creer en eso también nos hace locas. Y cuando digo nos hace locas no es porque lo estemos, sino es cómo me percibe el otro, ¿no? Y hay diferentes tipos de locuras en la mujer y hay diferentes formas en que las mujeres son consideradas locas y vamos a revisar una por una. Vamos a ver la clasificación de las locas desde este sistema patriarcal. La primera de ellas es la locura de todas. Ser mujer para otros. Las madresposas, que ya lo revisamos en un capítulo anterior, en estos capítulos hemos hablado precisamente quiénes son las madresposas, las monjas, las santas, las buenas, las cuerdas, las sanas, son también formas de locura de las mujeres, como seres destinados a los otros sin espacio, ni tiempo, ni personalidad propia, y no son autónomas. Y es decir, ¿qué es lo que buscamos? La perfección. Hay una película donde habla precisamente de que se crean mujeres como si fueran robots y entonces les dan todas las características de cómo ser mujeres perfectas, pero no, son mujeres que no tienen voluntad. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta película, pero una de las protagonistas es Nicole Kidman. Y entonces precisamente son mujeres que tratan de ser tan perfectas o cubrir precisamente en esa perfección que se tornan a la locura, por así decirlo. Y me gustó esta imagen representativa porque es como si estuviéramos rotas al final del día, quebradas.
al tratar de cubrir. Yo siempre lo he dicho, es como si tuviéramos un traje que quisiéramos llenar. Y ese traje está cargado precisamente de características que tenemos que cubrir para ser consideradas buenas mujeres. Y entonces, una buena mujer implica que sabe cocinar. Yo no sé hacer arroz. Y entonces digo, tengo que aprender. No sé de qué manera, pero tengo que aprender a hacer arroz porque entonces no cubro con ese estereotipo y entonces cocer algo. Las mujeres buenas, una buena mujer implica que sea femenina, que se arregle, que haga esto. Y entonces yo digo, no, yo no cubro con esa característica china. Hago lo posible por cubrir. Y entonces esta parte de atender a la necesidad del otro, a lo que desea del otro de mí, a mí como mujer. Y entonces ya no soy para mí, soy para el otro, para los hijos, para el esposo, para la sociedad. No pertenezco, pertenezco al otro. La locura de las madresposas. El concepto de madresposas, también por hacer publicidad y que vean nuestros videos, pueden encontrar el capítulo, el análisis del capítulo precisamente en la página del seminario. También estamos en YouTube. Están los videos, algunos videos en YouTube. Pueden revisar precisamente el análisis que se hace del concepto de las madresposas, ¿no? Y otros conceptos que vamos a trabajar aquí. Para que de repente digan, ¿y qué es una madresposa? Bueno, ahí chequen los videitos y ahí van a encontrar todo un análisis de lo que es una madresposa. De acuerdo también al libro que estamos revisando de Marcela Lagarde. La locura de las madresposas. ¿Por qué enloquecen las mujeres madresposas cuando los otros ya no son referentes, ni espejos para su identidad, ni para su modo de vida? Es la locura de la soledad social, de no ser útil, no ser necesaria y no ser indispensable. Cuando enloquecen las mujeres, las madresposas, cuando los hijos se casan y se van, cuando ya no tienen a quién servir, cuando el esposo de alguna manera las deja o el esposo muere y entonces ya no tienen esa función de ser la esposa y entonces ya no es la esposa, ya no es la madre y entonces saben cómo voy a sustituir porque eso a lo que yo estuve funcionando durante mucho tiempo ya no me necesitan. Y las de mujeres, de la problemática de las mujeres. Por ahí hay un audio prendidas, chicas. Y entonces esta imagen precisamente me gustó para ilustrar esta locura de las madresposas. Mujeres que han tenido una función materna, una función social de esposas y dejan de serlo. ¿Por qué? Porque la vida así lo hizo, ¿no? Los hijos tienen que crecer, los hijos tienen que hacer su vida y se quedan solas. Por eso es que de repente, ¿cómo lo sustituyen? Siendo abuelas, haciendo el papel de una madre con los nietos. Porque esa ahora es su función. Porque tratan de volver a reproducir esa función para las que de alguna manera dentro de su visión fueron hechas. También están las mujeres rotas. ¿Quiénes son las mujeres rotas? Define las mujeres desestructuradas ante la terminación de la conyugalidad o de la maternidad directa. Tiene que ver con el concepto de mujeres que tienen roto el corazón, que fueron dejadas por sus esposos, que fueron dejadas por sus novios, o ya sea porque se fueron con otra mujer o se fueron con otro hombre, porque también sucede, o que fallecieron. Y son mujeres consideradas locas porque no quieren hacer una vida de nuevo con otro hombre, porque no quieren hacer una vida en donde quieran volver a estar casadas. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen que fallece su esposo y entonces como que guardan esta fidelidad aún después de muertos? Y entonces dicen, es una mujer que está rota, que está incompleta, porque entonces las circunstancias hicieron que ya no tuviera que ejercer su papel de esposa, de pareja. Y entonces están rotas, ¿ok? Como si estuvieran incompletas. Las mujeres, y dentro de esta parte de las mujeres rotas, también encontramos a las mujeres menopáusicas, ¿no? La menopausia, ¿qué es? Es cuando la mujer deja de presentar el ciclo menstrual, ¿no?
Y obviamente cuando deja de presentar el ciclo menstrual, cuando deja de arreglar, tiene consecuencias a nivel orgánico y entonces empieza a tener comportamientos y conductas derivados precisamente de una cuestión de tipo orgánico y son consideradas locas. Pero la locura deriva de lo siguiente. La menopausia es un síntoma social de que la mujer ya está vieja. Y entonces la menopausia desvaloriza a las mujeres. Personalmente, por esta cuestión de hacer una diferencia entre cuando es fértil se es joven y pareciera que es más funcional a una mujer que ya no es fértil precisamente por esta cuestión de la menopausia y deja de ser disfuncional. Empieza a ser no funcional. Y entonces las mujeres fértiles, las menopáusicas, representan la inferioridad. Socialmente, no es que así sea, pero también este concepto de querer cubrir o esta situación de querer cubrir con ese estereotipo de ser una mujer completa, y una mujer completa implica que puede tener hijos y cuando le quitan, bueno, cuando orgánicamente, cuando naturalmente se les empieza la menopausia y dejan de ser o tener la posibilidad de tener hijos, porque la menopausia implica eso, ya no hay una regla y la regla es el sangrado cuando el óvulo no está fecundado. Y entonces es este concepto de desvalorización. ¿Okay? Y entonces dicen, está loca. Cuando leí esta parte y decía, cuando estamos o cuando hay una situación en donde reclamamos de algo o estamos peleando las mujeres, ¿qué nos dicen? ¿Estás en tus días? ¿Estás en tu regla? Pareciera que está asociado el estado emocional en ese momento porque estoy en mi regla. ¿Y qué sucede? Versus, se quita la regla, no, está menopáusica, ¿no? O sea, está enojada y está teniendo problemas porque está menopáusica. Y entonces, o se tiene y no se tiene, de todos modos somos consideradas locas, o atribuyen precisamente esas emociones a la cuestión de tener la regla o no tener. Y entonces somos consideradas locas. Pero también viene la locura erótica, y fíjense que esta parte de la locura erótica tiene que ver precisamente en cómo las mismas mujeres consideramos a las otras mujeres locas. ¿Quiénes son las mujeres con locura erótica? La que anda con varios chavos, la que ha tenido varios novios o la que ha tenido varios amantes, la que seduce abiertamente a los hombres, la coqueta, la que no tiene problemas con la cuestión de ejercer su sexualidad y es temida por las otras mujeres que no reconocen en ella esa parte suya no realizada. Es decir, hay una frase que dice, lo que me choca, me checa. Eso que critico en la otra es lo que a mí me gustaría hacer, pero yo me restringo por tener el estereotipo de ser una buena mujer. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Atacar a la otra. Porque entonces la otra es una ¿qué? Los mujeres, no hombre. Los hombres, cuando dicen está loco, es porque se atribuye precisamente más a una cuestión de una enfermedad mental. Pero en el caso de las mujeres, el decir es una loca, implica esto, que es considerada una puta. Y de hecho también hay otro análisis que se hace anteriormente, me parece que es el análisis anterior que hace mi compañera Nora, que también pertenece al seminario, habla precisamente de la concepción de las mujeres putas, de cómo son consideradas que no cubren en este estereotipo de mujeres. En la mañana estaba dando clases y uno de mis alumnos me preguntaba, Miss, ¿usted qué opina de la prostitución? Y yo decía, bueno, hay una concepción. Cuando no es consensual, estamos hablando de trata de personas. Hay una explotación sexual de la mujer para obtener un beneficio a partir del otro, ¿no? No estoy de acuerdo. Pero la prostitución es una de los oficios más antiguos de las mujeres, que al final es cosificar su cuerpo a través del ejercicio de la sexualidad. Pero yo le decía, el concepto de prostituta es asociado visualmente y mentalmente con una mujer sucia, con una mujer que no tiene valor.
con una puta, como lo dicen. Entonces las mujeres locas son consideradas malas mujeres, pero no son las malas mujeres, son consideradas sucias, son consideradas como mujeres sin valor. Está loca, es una loca y está loca, ¿vale? Que conste que no es algo que yo diga, ¿no? Sino estamos haciendo el análisis de cómo es la concepción del otro hacia nosotras, ¿no? De repente hay mujeres que se acercan a mí o compañeras, de repente me dicen, ay, es que es una loca porque ya viste que anda con fulanito, ya viste que se fue con fulanito y hace esto y hace el otro. Ay, qué padre, ¿no? Que tenga decisión y ejerza su sexualidad de manera libre. Yo digo, qué padre que no tenga esa restricción, ¿no? Qué bien por eso. El bovarismo es la locura de la madre esposa. Se caracteriza por la rebelión a los límites estrechos de la familia y de la casa y por la búsqueda afuera, que está asociada con las mujeres locas, con las mujeres que ejercen su sexualidad de manera libre. ¿Y qué es una mujer loca? De acuerdo al bovarismo, las que tienen amantes, las que buscan afuera, de hecho dice afuera de casa lo que se supone que tienen dentro y son consideradas locas. En el libro de Marcela Lagarde nos dice que el bovarismo está asociado con esa mujer que vive por amor. Y entonces cuando la deja el amante, que obviamente está, obviamente hay una cuestión ahí donde la mujer está faltando a esta concepción de ser una buena esposa, porque ¿qué nos dice, no? No te preocupes que el hombre ande, o no te preocupes que el hombre ande con una o con otra, porque tú eres la catedral y las otras son sus capillitas. Y eso pareciera que la infidelidad del hombre hacia la mujer en cuestión de matrimonio es a veces socialmente aceptada, pero el que la mujer lo haga es sancionado. Y entonces es una loca. Pues está loca, ha perdido la razón, no sé qué le pasa. La locura y la sexualidad. Cuando yo les decía precisamente que va de la mano con esto, la locura para las madres esposas y para las mujeres eros, la locura tiene como fundamento la sexualidad y el poder. El ejercicio de decidir sobre el cuerpo de una. Y para poder rescatar esta parte de la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad libre en la mujer no está bien visto. O sigue siendo la parte de un tabú. Hablar sobre la masturbación en la mujer para satisfacer necesidades sexuales también es un tabú. El hecho de que una mujer diga, no necesito a un hombre para poder tener satisfacción sexual, no, está loca. ¿Cómo crees? No, hombre, está mal de su cabeza. Y entonces, ¿por qué? Porque es el ejercicio pleno de la sexualidad a partir de la decisión propia de lo que le gusta y lo que no le gusta. Y al final del día es sancionado. ¿Sancionado por quién? Por esta cultura patriarcal. Tanto es así que es natural o a lo mejor no decir natural, sino es común que hablen sobre que los hombres se masturban, pero hablar de una masturbación, de que la mujer lo hace, híjole, estás loca, no hables de eso, ¿no? Y entonces rescato esta frase de una película que se llama Amar, comer, rezar y amar. Y dice, hay mucho sobre mi destino que está fuera de mis manos, pero hay algunas cosas que puedo controlar. Puedo decidir cómo paso mi tiempo, con quién interactúo, con quién comparto mi cuerpo, mi vida, mi dinero y mi energía. Puedo seleccionar lo que como, leo y estudio. Puedo elegir cómo ver las situaciones en mi vida, como oportunidades o maldiciones. Puedo escoger mis palabras y el tono de voz con el que me dirijo a los demás. Y lo más importante, puedo elegir mis pensamientos. Y esta frase de esta película, que de hecho a mí personalmente me gusta mucho, ¿de qué nos habla? El poder de decidir sobre el cuerpo, el poder de decidir sobre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Y en el ejercicio de la sexualidad, una mujer que decide sobre su cuerpo es considerada loca, ¿vale? Y las mujeres, otro tipo de mujer loca o otro tipo de locura en la mujer, vista desde esta construcción patriarcal, son las mujeres adictas, la voracidad, ¿no?
Una forma de manifestación creciente de la locura de las mujeres es la adicción al alcohol, a las drogas médicas y a las otras. Hace mucho tiempo, y de hecho lo menciona en el libro Marcela, se dice que el alcohol era un producto que estaba asociado con la masculinidad. Los hombres toman, los hombres se emborrachan, los hombres de alguna manera son justificados el hecho de que consuman alcohol, pero una mujer no. Una mujer, dicen, se ve mal tomando. ¿Cómo vas a tomar? Escuchaba en alguno de esas redes sociales, ¿cómo vas a tomar cerveza? Las mujeres no toman cerveza. La cerveza es de los hombres, ¿no? O el hecho, hay un ejemplo que yo siempre pongo en los micromachismos, para ejemplificar los micromachismos, que dice, tú ve a un bar y ve un hombre y va una mujer y la mujer pide, deme un tarro de cerveza oscura, y el hombre pide, deme una margarita de frutos rojos. Cuando llega el mesero, lo más seguro es que a quien le va a dar la margarita de frutos rojos es a la mujer y la cerveza al hombre. Y entonces a eso se refiere. Pareciera que el alcohol, el cigarro o algún tipo, dejemos ahorita al lado la parte de las adicciones, tiene que ver con masculinidad y tiene que ver con feminidad, como si el hecho del tipo de trago o el tipo de alcohol que yo consumo definiera el ser femenina o el no ser femenina o el cubrir con un estereotipo. Y entonces les muestro esta imagen para ejemplificar, que es una imagen que veo muy seguido en las redes sociales donde dice, las mujeres deben de oler a perfume, no a cigarro y alcohol. Y entonces el hecho de que una mujer fume deja de ser mujer. El hecho de que una mujer consuma una copa de vino o un día se le ocurre emborracharse, deja de ser mujer, porque si lo hace está loca, porque no está cubriendo con ese estereotipo de ser una buena mujer, ¿no? Y entonces pareciera que los únicos que tienen esa permisividad de consumir alcohol en fuertes cantidades son los hombres. De hecho, hasta en las cuestiones de los antros, ¿no? Antes eran discotecas, ahorita ya son antros o bares, no sé. No, siempre digo, no sé cómo le dice la chaviza, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se hace? Las mujeres entran gratis a cierta hora, ¿no? Y entonces el consumo pareciera que es gratis y entran a cierta hora. Y los hombres los hombres nunca entran gratis. ¿Por qué? Porque socialmente se tiene la creencia de que los hombres son los que deben o están permitidos a consumir más alcohol y son los que pagan el alcohol. Las mujeres no. Las mujeres no van a consumir alcohol, ¿no? Y de hecho, cuando hay una agresión o un abuso a una mujer que está alcoholizada, ¿qué es lo que dicen? Porque estaba tomando. Es una irresponsable porque estaba tomando alcohol. Pareciera que entonces el tomar alcohol o el consumir algún tipo de sustancia como el cigarro o las mujeres adictas son muy malas mujeres y entonces están locas. ¿Quiénes son también consideradas locas? Las monjas. Y las monjas son una forma cultural aceptada de la locura femenina. Fíjense, esta parte es interesante cuando dice que las mujeres, las monjas y sobre todo las beatas, porque esta la puse junto, porque las monjas son aquellas mujeres que deciden ser, no pueden ser sacerdotes, ¿no? Porque no hay sacerdotes mujeres, hay sacerdotes hombres y como las mujeres no pueden ser sacerdotes, pues son monjas. Y las monjas es la manera de justificar el hecho de que como bien visto, a lo mejor que una mujer no quiera tener hijos, que una mujer no esté casada, porque al final las monjas cubren con ese estereotipo de alguna manera. ¿A quién sirven? Al otro, a la comunidad, de quienes, como dicen, están casadas con Dios. Entonces, al final del día, están cubriendo ese estereotipo de género que les es exigido por el otro. Pero entonces el hecho de que alguna mujer diga, es que quiero ser monja, no, está loca. ¿Está loca? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que no vas a querer tener hijos? ¿Cómo crees que no vas a querer casarte, no? Como si muchas veces el tener hijos y el casarse formara parte del concepto de realizarse como mujer, ¿no?
He escuchado de repente que entre nosotras decimos, es que lo que más desea una mujer es casarse de blanco o tener su boda. No es cierto. Yo quiero tener un carro, no lo puedo comprar y es lo que más deseo en este momento. Quiero tener una casa y estoy ahorrando para eso y es lo que más deseo en este momento. Y entonces eso no implica que una no sea una buena mujer, pero obviamente no cubre con ese estereotipo patriarcal. Ese estereotipo de lo que se conoce como masculinidad hegemónica. Y entonces, por su mismo lado, están las beatas. ¿Quiénes son las beatas? Las mujeres que están todo el tiempo en la iglesia. Aquellas mujeres que quedaron viudas, aquellas mujeres que son muy adultas y que nunca tuvieron hijos, aquellas mujeres que de alguna manera, por no ser consideradas locas o por no cubrir con este estereotipo de mujer solterona, entonces, ¿a quién se dedican? A las cuestiones religiosas. Con dificultad para relacionarse con los demás, son generalmente mujeres solas, estableciendo la dependencia vital y la servidumbre voluntaria de la iglesia, y sobre todo a quienes sirven, a los curas y a los sacristanes, que de manera simbólica están sirviendo a una especie de marido, a una especie de hijo, a una especie de esposo, para cubrir ese rol. Y entonces son estas mujeres que quedaron solas y que al final también son consideradas locas. Ahí está. Se me trabó como la lap, pero miren, ya. ¿Quiénes son también consideradas locas? Las brujas. ¿Y quiénes son las brujas? Las mujeres que tienen poder y que tienen decisión. Y ahorita voy a presentar una imagen. La mujer que es bruja pertenece a lo inaceptable, a la negación, a lo desconocido, pertenece al mal. Porque las mujeres que son brujas o que trabajan con códigos que no se entienden o que tienen conocimiento de algo, son mujeres que seguramente son mujeres malas. Y esta parte y esta frase, de hecho, hasta la subí, me parece que en el Facebook, porque me gustó mucho. Dice, la bruja posee un saber propio que le da poder, es decir, tiene conocimiento. ¿Cómo es posible que una mujer sea sabia y tenga poder? No, si es sabia y tiene poder, seguramente encierra algo malo. Es mala mujer. Y no sé si recuerdan esta película, ¿no? Que es parte de también romper con ese estereotipo de lo que es una princesa y lo que es ser una bruja. La princesa, ¿quién es? Esa mujer sometida, esa mujer que es salvada por un príncipe, esa mujer que es débil, que es considerada como una buena mujer, porque entonces todos son malvados y llega el príncipe, que es un hombre, y la salva. Pero las brujas no, las brujas son malvadas, porque deciden por sí mismas, porque tienen poder, porque tienen sabiduría. Pues discúlpenme, pero prefiero ser una bruja a ser una princesa, porque las brujas son mujeres que tienen poder y que sobre todo dentro de hasta de las mismas caricaturas, no sé si son caricaturas, ¿no? Los cuentos de hadas, no son caricaturas, son cuentos de hadas, son las que pueden llegar hasta controlar ejércitos, porque de hecho esta maléfica tenía su propio ejército, ¿no? Tenía voz, tenía forma de ejercer precisamente ese liderazgo, y entonces era considerada malvada. Y las malas madres, ¿no? Que son consideradas locas, que yo creo que esta es una de los elementos y de los estereotipos que yo considero que más le pega a las mujeres, ser consideradas malas madres. Cuando llega alguna mujer, sobre todo a terapia, o que de repente llega una amiga a hablar conmigo por una orientación, cuando tiene problemáticas con sus hijos, con sus hijas, una de las primeras cosas que yo les digo es, recuerda que no eres una mala mamá. Al contrario, yo creo que eres una excelente madre. Y por alguna razón, el decirles eso las hace llorar. Como si les tocara yo una fibra muy delicada o como si les apachurrara su corazón. Porque yo creo que una de las cosas
que más les puede pegar a las mujeres en cuestión de maternidad es ser consideradas malas madres. Y las malas madres son consideradas mujeres locas. ¿Quiénes son las malas madres? De acuerdo a, como nos lo menciona Marcela Lagarde, una mala madre es aquella que abandona a sus hijos. Y el mayor abandono consiste en que la mujer realice cualquier actividad gratificante, lúdica, de diversión o simplemente el que esté de ociosa. Es decir, cualquier mujer que haga una actividad diferente que atender a sus hijos es una mala madre. Debido a la división genérica de los cuidados, les corresponde el cuidado vital de los otros, es decir, le depositan la responsabilidad del cuidado de los hijos. Y esta es una estructura que yo sé que algunas de las personas que están dentro de esta transmisión me van a decir, es que eso ya ha cambiado, es que eso es diferente, porque mi esposo me ayuda, porque mi esposo hace las cosas diferentes, sí. Y esta parte de decir, mi esposo me ayuda tampoco es correcta, ¿no? Porque no es una ayuda, es también parte de su responsabilidad. Y yo sé que a lo mejor muchas de las mujeres que están aquí, muchos de los hombres, con esa dinámica, y las felicito. Realmente hay muchas de mujeres que siguen responsables totalmente de las actividades del hogar. Y el hacerlo por una cuestión de trabajo, por una cuestión de darse tiempo para ellas mismas, son consideradas locas. Y entonces tiene que ver esta cuestión del concepto de maternidad. Ser madre es la esencia positiva del ser mujer, ¿no? Una mujer que no es, y yo les voy a decir, por ejemplo, ¿no? Como trabajadora de la UNAM, yo no tengo hijos y yo no voy al festejo del 10 de mayo porque no soy madre, yo no obtengo los boletos para llevar a mis hijos a ¿cómo se dice? A los eventos que dan porque no soy madre, pero pues también soy mujer. Y creo que dentro de ese sentido, no es que haya un reconocimiento o no reconocimiento por ser mujer, pero entonces es como, ¿a tú no eres mamá? Vas para allá, ¿no? Y entonces de repente es común, y yo creo que algunas de mis compañeras no me dejarán mentir, el día de la celebración del Día de las Madres, a mis compañeras mamis las dejan, bueno, se van al festejo y les dan el día, y yo vengo a trabajar y está solísima la universidad, ¿no? Entonces yo tengo que venir porque no soy mamá, y pareciera que entonces el no ser mamá es un castigo hasta de tipo social, porque entonces no puedes acceder a estos privilegios que se tienen para el 10 de mayo, ¿no? Y que el 10 de mayo es como vanagloria, no sé si cómo decirlo, como el evento, el día en donde se les reconoce a las mujeres por ser madres. Entonces no digo que esté mal, pero creo que es un estereotipo, no creo, es un estereotipo de género, el creer que el ser madre es la esencia de ser mujer. La maternidad consiste en cuidar la paternidad. Fíjense, esta parte me gustó también, no leí mal. La maternidad consiste en cuidar, porque pareciera que es una función, y la paternidad en reconocer. De hecho, se dice, ¿no? Coloquialmente hay un dicho. El hijo de mi hija, mi nieto será. El hijo de mi hijo es como de dudar, porque entonces, ¿en quién consiste en hacer precisamente el hecho de ser hijo? En reconocer esa paternidad. Entonces tiene que ver con eso. La mujer es la que cuida, el hombre reconoce. El abandono de la madre al hijo pequeño es de muerte, porque la maternidad implica los cuidados vitales, permanentes para la sobrevivencia. Si una madre está ausente, entonces pareciera que el hijo no va a sobrevivir, ¿no? O no han escuchado, ¿no? Y eso que no creció con su mamá. Es un hombre de bien, es una mujer de bien, y eso que no creció con su mamá, ¿no? Y cuando el cuidado, de hecho, va a haber una conferencia dentro del seminario, del ciclo de conferencias del cuarto ciclo del seminario, que habla precisamente de eso, de los cuidados,
que no nada más tienen que ser asignados a las mujeres, sino también qué pasa con los cuidados paternos, ¿no? Y entonces aquí tengo esta figura, ¿no? Pareciera que una mujer está realizada o está feliz por el hecho de cubrir con este estereotipo de ser madre. Pero también las malas madres son aquellas que maltratan a los hijos. La maternidad tiene un gran contenido cultural, civilizador y humanizador. La madre es la que cría. Se constituye en un espacio de represión, de coerción y de violencia, precisamente porque la parte de la violencia de género, eh, sobre todo a nivel familiar, todavía en algunos hogares está presente, y digo todavía como si hubiéramos ya detenido esta parte de la violencia familiar. Hay mujeres que la parte de la maternidad, la parte de estar al cuidado, la parte de ser violentadas es algo que viven día a día. No digo que la maternidad sea violencia, sino más bien la exigencia del otro de cubrir con ese estereotipo. En el ambiente de la permisividad para la agresión, muchas madres ejercen la violencia sobre sus hijos más allá de lo permitido. Y entonces aquellas mujeres que golpean a sus hijos son consideradas malas madres, porque las mujeres madres deberían de cuidar, de proteger. ¿Quién es el severo? ¿Quién es el que regaña? ¿Quién es el que castiga? El papá. ¿Quién es el violento? El que agrede, el que violenta, el papá. Entonces, el que lo haga una mujer es una mala madre. Aborto, culturalmente se concibe al aborto como un daño criminal, homicida, que la madre inflige a su hijo en la muerte. Entonces, yo sé que hay mucha polémica en contra del aborto y que podrá dividirse precisamente y seguir causando polémica. Sin embargo, eh, la parte del aborto es una decisión sobre su cuerpo de las mujeres. Y entonces son muy castigadas y muy sancionadas el hecho de que una mujer no desee ser madre, peor aún, que decida matarlo, porque ese es el concepto que se tiene, es que es una asesina, ¿no? Y quitándole precisamente la responsabilidad de la concepción, que no solamente tiene que ver con la mujer, sino también con el varón. Las mujeres no pueden decidir sobre su maternidad, ya que esta solo puede ocurrir bajo ciertas normas, relaciones y condiciones, es decir, cubrir con esas características, esas demandas sociales de cómo debe ser una madre. Y una vez, de hecho lo dicen, ¿no? Estás embarazada, es una bendición, pero ¿qué pasa si la mujer no quiere tener hijos? Entonces no es una bendición, es una problemática. Y una problemática no solo de tipo personal, sino una problemática que implica que va a, ¿cómo se dice? Que va a tener que resolver, pero no solo resolver, sino tener que aprender a lidiar o tener que lidiar con la percepción que tiene el otro de que haya abortado. Y entonces fíjense que yo quise poner este ejemplo de cómo la parte de que la mujer no mate a sus hijos, por así decirlo, es muy sancionado, porque hasta hay una leyenda de la Llorona. ¿Quién es la Llorona? Aquella mujer que asesinó a sus hijos y que por castigo tiene que estar penando por esa gran falta que hizo. Y pues al final también hay hombres que golpean y asesinan a sus hijos, y no hay leyendas de el llorón sino más bien de la Llorona, aquella mujer que tiene que estar llorando eternamente por la falta y la gran falta que cometió, ¿no? Y entonces, denme un segundo nada más, por favor. ¿Me puedes apoyar, Sí, Gaby? Un segundo, bueno, un minuto nada más. claro, claro que sí, Lau. Nos esperamos tantito en lo que regresa Lau, pero qué importante tema que nos está haciendo reflexionar enormemente con respecto a cómo se ve a una mujer y cómo se ve a esas mujeres a las cuales les dicen locas. A mí me lleva mucho a a lo que hablábamos en algún momento. A mí me tocó dar el tema de madre esposas. Ah, ya regresó Lau, perfecto. Seguimos escuchándote, Lau. Al Sí, final diré mi gracias. comentario. Gracias. Tuve que atender un pequeño contratiempo, pero ya.
Ok, entonces estas madres que no cumplen o estas madres esposas que no cumplen con este estereotipo, con este mandato de género, pues entonces son consideradas como mujeres desobedientes. Las malas madres son mujeres que desobedecen el poder. La inexplicable transgresión ética a su condición genérica las hace a los ojos de los otros y de ellas mismas locas entre las locas. No cubre, entonces dices, bueno, y ese trabalenguas que nos dijo qué quiere decir, pues eso, que no cubren con ese mandato o ese estereotipo para las que fueron concebidas las mujeres, no cumple con esa función y menos siendo una mala madre, no, está loca, es la más loca de las locas. Y entonces tenemos también otro tipo de locura que son las mujeres suicidas. Estadísticamente nos decía Marcela, en el libro de Marcela Lagarde que los hombres se suicidan en mayor proporción que las mujeres y ellas en cambio realizan más intentos de suicidio, cuyo fin no es la muerte sino la salvación, por compasión, solidaridad, por absolución, por expiación y por punición. Fíjense que el otro día estaba escuchando en una de las clases que tomo, clases que como estudiante yo, y decía que estadísticamente los hombres se suicidan como de manera más violenta y las mujeres no. Y entonces violentas van a decir como, pues el suicidio es un acto violento. Sí, acepto esa réplica. Pero se refiere más al método, ¿no? Las mujeres toman pastillas, las mujeres se cortan las venas, las mujeres tienen diferentes formas de cometer el acto. No estoy generalizando que todas, pero en su mayoría, es decir, pareciera que el acto es más sutil y los hombres no. Los hombres se disparan, los hombres se avientan a las vías del metro, se avientan de los puentes, la forma de suicidarse es más violenta. Y tiene que ver precisamente con esto, con el ejercicio de seguir manteniendo esa masculinidad, soy hombre, ¿no? Y soy mujer, ¿no? Y hasta si se dan cuenta, la manera en que lo digo es soy hombre como rudo y la mujer la cuestión delicada. Hasta en ese sentido tiene que ver mucho por esta cuestión de las características y estereotipos de género. Al final, el hombre que se suicida es pobrecito, tenía mucha presión, igual cubriendo con esta cuestión de los estereotipos, y la mujer no, está loca, no está loca, ¿no? ¿Cómo crees que se va a quitar la vida? ¿Y sus hijos? ¿Qué no piensan sus hijos? ¿Qué no piensan sus padres? ¿Quién los va a cuidar? Entonces, es sancionada por querer escapar precisamente de estas cuestiones y funciones que le son asignadas. Precisamente dentro de la lectura, lo que leía precisamente ante la cuestión del suicidio es que en su mayoría las mujeres se suicidan por cuestiones de males de amores, por cuestiones de ser consideradas malas madres, por cuestiones de no cubrir con el estereotipo de género que ha sido establecido. No es una ley, no es algo que se generalice, pero sí en su mayoría las mujeres tienden a estar como de este lado. Digo, cada caso, y yo sé, insisto, es multifactorial, pero estoy hablando como en este sentido de género, para que de repente si por acá tengo algunas personas que me escuchan que digan, no, ¿cómo cree que no? Yo sé que es multifactorial, pero hablando precisamente de estos elementos y retomando la lectura, pues también tiene que ver con cuestiones de género. Y esta, ya para casi ir cerrando, todas estamos locas, ¿no? Todas las locas. Es decir, les di todo un recorrido de cuáles son las características y hasta cómo se categoriza la locura de las mujeres o la razón por la cual las mujeres son consideradas locas. Pero en realidad si remontamos como todo este recorrido que les di, pues en general pareciera que todas las mujeres somos consideradas locas. Y entonces la locura o el ser consideradas locas nos genera culpa. La culpa es un elemento central de los cautiverios de las mujeres. La culpa se recrea en la opresión social y cultural de la agresión femenina. Rechazamos y nos autolesionamos emocionalmente por no cubrir con ese estereotipo. Y no solamente somos agresivas entre nosotras, somos agresivas con el otro y con la otra por no cubrir con este estereotipo.
La cultura reconoce como negativas a las mujeres que no cumplen con su deber dictado desde la racionalidad patriarcal, desde el deber ser de ese estereotipo, de ese rol de género que debe cubrir la mujer y que no está cubriendo. Entonces, es una mujer mala, una mujer negativa, una mujer loca. Son reconocidas como locas las mujeres al cambiar la relación de propiedad y el sentido de sus vidas, por ser para ellas mismas en la medida en que no lo son. Aquellas mujeres que queremos romper con este estereotipo, con esta cultura, con este deber ser de masculinidad hegemónica, somos locas. Las más locas de todas las mujeres son las que por estos y por otros caminos se proponen conscientemente como acción política para cambiar el contenido de ser mujer y el mundo. Es decir, aquellas mujeres que hablamos, aquellas mujeres que estamos dando conferencias, aquellas mujeres que hablamos de la desigualdad de género, las que hablamos de violencia de género, las que tratamos de generar un cambio, estas están rechifladas, no se miden. O sea, estamos pero al borde de la locura, porque nos oponemos precisamente a esta cultura patriarcal. Como dice, hay un himno que se da mucho en las marchas feministas que dice, ay, se me fue la canción, por ahí si alguien la recuerda, es se va a caer, el patriarcado se va a caer, y va a vencer, el feminismo sí va a vencer, algo así dice la canción, y tiene que ver con esto, está loca, ¿cómo crees? Entonces, que son las mujeres que de alguna manera se rebelan. Hay una foto hermosa de nosotras, la locura como subversión al feminismo. Desde la racionalidad de la cultura patriarcal, locas entre locas, son las feministas, porque atentan contra el orden de la sociedad, contra la identidad genérica de todos y todas. Y porque con su propuesta, pues obviamente desarticulamos el mundo. ¿Cómo crees? Están desequilibrando lo que es correcto, tan locas. Con su nueva subjetividad y sus vidas contradictorias. Las feministas son conocidas por la mayoría de las mujeres, son desconocidas por la mayoría de las mujeres, aun cuando su discurso sea aceptado parcialmente por la mayoría. He escuchado de repente que dicen, las feministas no me representan. Yo no estoy, o sea, yo estoy de acuerdo con que se trabajen esos estereotipos de género, pero no soy feminista. Corazón. Mujer, te hablo de mujer a mujer, eso es feminismo. El feminismo no busca atacar al hombre. Yo soy feminista y yo no ataco al hombre, amo a mi papá, amo a mis amigos, respeto totalmente la figura del varón, pero sí, y dentro de esta situación, ¿qué quiero? Quiero tener los mismos derechos, no basados en una diferencia de género, pero también peleo por los derechos, por una cuestión de una igualdad, por una cuestión de una equidad, donde seamos vistos como personas, no separados por esta cuestión de que soy una mujer y que es un hombre y que yo puedo hacer esto y él no puede hacer esto, no. Eso por lo que tú estás diciendo es lo que busca el feminismo. Y desafortunadamente hay una distorsión de lo que es feminismo y entonces nos consideran violentas y nos consideran agresivas y nos consideran de muchas formas. Hay diferentes tipos de feminismo y ojalá en algún momento se pueda dar una conferencia al respecto. Tengo una de mis amigas violetas, una de mis amigas del seminario que es estudiosa del feminismo y que explica maravillosamente lo que es el feminismo, los tipos de feminismo, que es mi compañera Mar Maya. Ojalá en algún momento podamos hacer una conferencia al respecto y se van a dar cuenta que eso que ustedes atacan es también por lo mismo que pelean. Y entonces, pero nosotras, las que nos declaramos feministas abiertamente, somos las locas. ¿Cómo superar los cautiverios de las mujeres? La parte donde cierre, la parte donde concluye este capítulo, después de toda la explicación que da Marcela Lagarde, dice, la superación de los cautiverios de las mujeres lo propone a través del feminismo. Es decir,
que hay una especialización excluyente de los individuos a partir del sexo, que separe esa diferencia de tú como mujer no puedes hacer esto y tú como hombre no puedes hacer esto, no. La deconstrucción de la sexualidad de la mujer en cuanto al trabajo, también eliminar o cambiar el trabajo invisible y la explotación económica de la mujer, es decir, que se le reconozca y que se hable precisamente de cómo el trabajo doméstico es una doble carga de trabajo y no es parte de su función, no es parte de sus características que debe realizar por ser mujer. La diversificación de las opciones vitales para las mujeres, que en cuestión de tener acceso a diferentes beneficios, por así decirlo, que muchas veces se nos ha negado. Yo les voy a decir, en algún momento escuchaba que en una plática normal me decían, es que cómo se les va a dar una gerencia a una mujer, pues ella tiene que cuidar a sus hijos y yo lo que veo es que pues va a tener que estar pidiendo permiso para que hay junta en la escuela, que el hijo se enfermó y a mí no me conviene como empresa. Y yo decía, el hecho de que sea mujer no me impide tener las mismas funciones que tú. Tengo la misma capacidad y estoy igual de apta. Y además el cuidado de los hijos no nada más es responsabilidad de la mujer. Romper con esos estereotipos. La transformación de las mujeres en seres autónomos e independientes, la capacidad de tomar decisiones, que la tenemos, pero muchas veces nos limitamos por el otro, porque va a decir el otro, porque no estoy cubriendo con ese estereotipo. La ampliación de los espacios para las mujeres, la apropiación de sus cuerpos, la superación de la servidumbre voluntaria. No nacimos para servir, no nacimos para servir al otro, fíjense que este ejemplo es muy claro. En las fiestas familiares, regularmente las mujeres están en la cocina y los hombres están en la sala y todos conviviendo y haciendo actividades propias. Ir a la tienda, ir a comprar cosas y las mujeres están en la cocina. Y entonces es como si de manera natural tuviéramos que servir al otro y no es así. La superación de la enemistad histórica de las mujeres. Dejemos de violentarnos entre nosotras. Dejemos en nombre de la sororidad de cometer actos violentos entre nosotras. Y la posibilidad de encontrarnos. No voy a ser mejor que la otra. No busco eso. Dejemos de violentarnos, de verdad. Amo a mi equipo, a mi equipa, porque creo que somos mujeres sororas y creo que es tan importante cada una de las actividades que hace una como la que hace la otra y tenemos ese espacio y ese lugar donde podemos ser reconocidas entre nosotras mismas. Y amo que eso para mí es sororidad, que ellas y yo podamos reconocer y no solo reconocer, empujar a la otra para que haga cosas, para que brille, por así decirlo. Eso es sororidad, no al ataque. Por eso amo inmensamente a mi equipa del seminario y a mi equipa de violetas. La superación del dominio patriarcal en la sociedad y la cultura, la transformación de las mujeres en sujetos, en sujetas políticas y en consecuencia la paulatina desaparición del género como parte de un nuevo proyecto cultural. Y cierro con esta frase con la que cierra precisamente Marcela Lagarde en el libro, en este último capítulo. El delirio feminista se propone una vida en que ya no exista ser mujer o ser hombre, porque las posibilidades de la experiencia humana son diversas, accesibles y compartibles por todos. Y bueno, yo cierro acá con esta última frase y esperando sus preguntas, la retroalimentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lau. Nos dejas con un tema de mucha reflexión y como le decías al principio, son cosas que nos pasan en la vida cotidiana, donde las mujeres siempre están en la búsqueda de esa
aprobación o de entrar en esos estereotipos, porque si nos salimos de ese estereotipo, pues entonces nos volvemos locas. Y pues arriba las locas. Voy a leer 2 comentarios que tenemos aquí en el chat, que son de nuestra compañera Mar, y ella nos dice, me hace reflexionar sobre la leyenda de la Llorona, que al ser engañada por el hombre que ama, cae en la locura, la cual la lleva a convertirse en una mala madre y asesinar a sus hijos. Después, el mito nos dice que cada noche llora por ellos y se lamenta, una representación mítica de la locura, de la mujer, madre, esposa, para analizar más a fondo. Y también nos pone otro comentario, el cual dice, la heterosexualidad obligatoria presente en algunas canciones que nos hablan de mujeres, que se vuelven locas por los hombres, como si los hombres tuvieran el poder de volver locas a las mujeres. No sé si alguien más de nuestras compañeras quisiera hacer algún comentario respecto al tema de Lau. Ok, Nora, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, padrísimo, Ana. La verdad estuvo increíble. Gracias. Me encantó y pues sí, es súper fuerte este tema porque nos toca a todas, todas, porque al final lo dijiste muy bien. O sea, ya el hecho de ser mujer ya somos locas, ¿no? En este mundo patriarcal, machista, el no alcanzar, nunca vamos a alcanzar la expectativa de la supermujer, de la supermamá, de tener contento al marido, de todas estas cosas que nos inculcan desde que nacemos mujeres, ¿no? Entonces siempre vamos a bandear por la locura. Ahorita que hablaban de la Llorona y todo eso, que también es la Medea, pues es todo este estereotipo, o más bien este mandato que tenemos muy adentro de que si no tienes a un hombre que te ame, pues no vas a ser una mujer, una buena mujer, ¿no? No tienes un hombre a quien cuidar, a con quien estar. Y estas mujeres que a veces prefieren estar con el hombre que con los hijos, ¿no? Esta pasión que se desborda de pronto por el hombre y que de pronto abandonan al hijo por el hombre, pues son estas medeas, ¿no? Son las locas medeas, las locas lloronas que matan a los hijos, inconscientemente y se dedican a la pasión, al amor. El hombre es más importante, o sea, siempre va a haber un extracto de locura en cada una de nosotras, porque las que trabajamos y que abandonamos los hijos, pues es la loca que anda ahí, mira el pobre hijo, en fin, que sí pues es muy fuerte estas mujeres que terminan frustradas, tristes, abandonadas por, como dices, y que toman de pronto que empiezan a consumir sustancias, alcohol, para calmar sus ansiedades, sus nervios, sus abandonos, pues son las más locas, ¿no? Esas hay que encerrarlas y no las vemos y las invisibilizamos y entonces creo que hay tantos matices de locura, pero ahí está la locura en cada una de nosotras que en algún momento nos han señalado con ese sustantivo, ¿no? Además de locas, brujas, zorra, etcétera, etcétera, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Y bueno, pues muy padre cómo lo desarrollaste, me encantó, me hizo reflexionar mucho, pero hoy me encanta ser loca, la verdad, porque hoy entiendo que la locura que nosotras tenemos es esta locura que nos está haciendo despertar y que nos hace decir, no, o sea, yo no quiero eso, yo sí quiero decir sí, yo sí quiero autocuidado, yo sí quiero placer, yo sí quiero sentir, yo sí quiero liberarme, yo quiero autocuidarme también, ¿no? O sea, no vivir para cuidar, para dar. Entonces ya soy loca, pero esa locura hoy me gusta. Y hoy pues la comparto con ustedes, muy placenteramente, con mucho gusto. Y bueno, gracias. Muchas gracias a ti, Nora.
Anita, si te cedo la palabra. Gracias, Gaby. Pues creo que antes que nada, pues muchas gracias, Laura. Creo que fue una excelente desmenuzada de lo que nos dice Marcela Lagarde y de que con eso completas y además nos resumes muy bien estas categorías de análisis de lo que es la conformación del ser mujer en esta sociedad patriarcal, a lo que nos llevan los estereotipos, a la cuestión de los requisitos que llegan como lista cuando nace una niña, desde su conformación, desde el color para vestirla hasta lo que tiene que aprender. Y muchas veces está no solo el aprendizaje en casa, sino todo el sistema que rodea, los más media, la publicidad, todo esto que te bombardea hacia lo que es ser una mujer. Ajá. Porque no nacemos mujeres en ese concepto patriarcal, llegamos a hacerlo a partir de esa educación, decía Graciela Hierro, a partir de esa domesticación, ¿no? Entonces hay un proceso de domesticación del ser humano dentro de la cultura donde nace para responder a los estereotipos, a las necesidades y a esas ideas preconcebidas que vemos desde un cuento de hadas hasta la telenovela, hasta un tratado de sociología y hasta la psicología misma, ¿no? Porque digo, ¿cuánto tiempo se estudió cuestiones psicológicas y, por ejemplo, los estudios de la histeria? Cuando los hace Sigmund Freud sin entender lo que están viviendo las mujeres dentro de la cultura. Y entonces desde un punto de vista patriarcal determina lo que es la locura de las mujeres, ¿no? Y nacen un montón de tratamientos crueles, inhumanos hacia las mujeres para tratar la histeria, ¿no? Entonces es muy sintomático y en efecto es todo esto que se utiliza muchas veces para la descalificación y el menosprecio del ser mujer. Entonces, si no eres esa mujer perfecta, cuando hablabas de la película y de las esposas de Stepford, ¿no? Que es todo un pueblo donde son hermosas mujeres perfectamente casadas y que tiene dos versiones. La primera termina medio en un tono medio negro, por allá por 1975 y cruel. La de Nicole Kidman termina en final feliz, ¿no? O sea, ya es muy hollywoodense, muy clásica, pero tiene que ver con eso, o sea, con esa parte de la aspiración del sistema patriarcal de las mujeres perfectas. Y entonces las mujeres que todo hombre desea, y entonces tú ves las revistas femeninas, ¿no? Y entonces hay test, o sea, ¿por qué no tienes novio? Bueno, pues compra este test, seguramente estás fallando en algo, es decir, no eres perfecta, no eres digna, no eres apta, no eres, o sea, tú. Y entonces el desarrollo humano se va aplazando. Y entonces, caemos en todas estas categorías. Entonces, pues yo creo que debemos seguirlo analizando, de construirnos como mujeres, como dentro de un sistema patriarcal, de construirnos como hombres, de construirnos como seres que no tenemos una identidad masculina o femenina total, pues es bien complicado, ¿no? Y efectivamente trae esta cuestión de inconformidad y trae esta cuestión de sociedades donde vamos a tener problemas. Entonces, sí es un reto para la sociedad misma hoy el tener otra mirada en estos análisis. Y pues bueno, ya nada más nos faltan las conclusiones, ¿no? De esta excelente obra. A las y los que les falten por ahí un capítulo, bueno, pues vamos a ver si lo subimos ahí en el canal de YouTube para que tengamos completa los comentarios próximamente, ¿no? Y bueno, pues ya nos estaremos viendo por acá. Muchas gracias a Ana Laura y pues bueno, ¿qué te digo? Yo creo que muy bien, a menos de que alguien diga lo contrario, creo que quedó bastante claro y nos aclaró además todos los capítulos pasados. Muchas gracias.
Hay un comentario que acabo de revisar en Facebook que dice, esta idea de la locura que explicas pareciera más una virtud que un trastorno, y quería responderla. Cuando hablamos de trastorno en cuestión, hablamos de una cuestión clínica, de una cuestión de un diagnóstico de tipo psiquiátrico, un diagnóstico psicológico, en donde nos ubicamos y nos enfocamos en un manual, porque hay dos tipos, hay dos manuales que nosotros en psicología, por ejemplo, utilizamos, que es el CIE-11 y el DSM-5, que son manuales en donde clasifican los trastornos mentales, y que precisamente tienen criterios y cuestión de temporalidad, y que en psicología pues es algo que sabemos identificar a través de la evaluación psicológica. Pero esta parte de la que estoy hablando, de las mujeres locas, es una categoría, es una caracterización que se les da por no cubrir con esos estereotipos, no del lado clínico, del lado del psicodiagnóstico, del lado de la cuestión orgánica. Esa es la diferencia, por eso ya si parecía más una virtud, pues romper precisamente y no cubrir con esos estereotipos es lo que buscamos, ¿no? Ya dejar de cubrir con esos estereotipos. Yo espero haya respondido a la pregunta. Nada más. Muchas gracias a todos. Les agradecemos habernos acompañado una vez más a este análisis. Gracias, Ana Laura. Excelente análisis. Entonces esperamos para la siguiente conclusión, y también esperamos seguir contando con su participación los días miércoles para género, todo lo que tenga que ver con las conferencias de género del seminario Género, Sindicato y Trabajo. Gracias. Nos vemos el miércoles, hay conferencia. Hasta el miércoles. Bye. Adiós. Chao. Chao, bye bye. Marcelo, vámonos. Tengo que estudiar.